Muy buenas noches, bienvenidos a una entrega más de su programa semanal Sin Rodeos. Como cada domingo llegamos a sus hogares gracias a Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tuve que traer a mis compañeros desde Santo Domingo porque parece que estaban en El Soberano y esta semana no estaban mucho en farándula. Bienvenidos. Patricia, buenas noches Delvi, buenas noches a nuestro público televidente de Sin Rodeos TV, que nos sintoniza como cada domingo por Teleunión, Canal 12, Luna TV, Canal 25 y nuestro canal de YouTube, Sin Rodeos TV, donde transmitimos en vivo. Gracias por acompañarnos una vez más. Las buenas noches a los amigos televidentes de Sin Rodeo TV y aquí estamos. ¿Quién te hizo el traje del miércoles, Delvi? Porque te vi. ¿Sabía dónde? Yo ni veo Los Soberanos. Yo sabía que tú ibas a empezar por ahí. No soy amante de la farándula, ahora te diré. ¿Y el arte y la cultura? Sí, pero me detuve unos minutos a ver el espectáculo. Claro. O sea, concentrarme en el espectáculo, no en los premios. No me interesa de bachatero del año, ni merenguero, ni comediante. Esa cháchara de todos los soberanos a mí no me interesa. Bueno. Ni esos humoristas malos. ¿Y el espectáculo? ¿Quién lo hizo? El espectáculo. Yo sí no lo vi realmente. No sé quién hizo la producción, pero fue un espectáculo que no tiene nada que envidiarle a espectáculo internacional. Esos soberanos no tenían en cuanto a producción, en cuanto a espectáculo, nada que envidiarle, por ejemplo, a los Grammy latinos. Montaje, luces, sonido, la solemnidad que le da el teatro. Escuché muchas personas hablar de que quizás había que trasladarlo por un tema de espacio, sin embargo, para ese galardón el teatro es el escenario perfecto. Y aunque nosotros no hablamos de farándula, de cultura o de arte en ese sentido, sí tenemos que mencionar por lo menos el Gran Soberano que fue este año para Jochi Santos. Que lo pidió, José Luis y lo joció. ¿Es verdad? Lo pidió y lo joció en el aire, en vivo. Pero hay mucha gente que lo pide y luego josea y no se lo dan. Bueno, lo joció. Fefita duró mucho tiempo. Mientras dejaron que se muriera, ahora se me escapa el nombre. ¿Quién se murió? La señora que cantaba la Lotería Nacional, una gloria de la locución y de la comunicación de este país. Murió de más de 100 años de edad y no le dieron el soberano. Un abuso, porque aquí, ¿por qué yo no le pongo atención a esos premios soberanos? ¿Por qué? Primero, porque aquí en el 2018 ganó Revelación del Año y ganó Merenguero del Año un individuo que se llama Gabriel, que usted no sabe ni cómo se llama el merengue. A mí me gusta Gabriel y yo canto todas sus canciones y yo he ido a dos conciertos de los popis. No, él ganó porque su papá en su momento era el director de aduanas y un empresario de aquí de Santiago, de un apellido muy conocido aquí en Santiago, le dio de a 20,000 pesos. ¿Que se consume el apellido que se bebe? Sí, ese mismo de los Bermúdez, le dio de a 20,000, sí, uno de los Bermúdez le dio de a 20,000 pesos a cada uno de los que votan, a cada uno de esos cronistas de arte, para que votaran por ese muchacho. O sea que se compra el soberano. Todos se compran, todos los premios sobre el bachatero del año. Gabriel. No, pero hay otro, hay un típico que se llama Jason Guzmán, que ganó un soberano y fue porque la periodista, cronista de arte también, Marilyn Ventura, hizo una reunión y le dieron ahí de a 10,000 y de a 20,000 pesos. Ya, vamos a salir. Se subió antes de que anunciaran los nombres. Pero, a mí me gusta buscarle la boca porque Delvi habla sin rodillas. Y también, además, ahí los que van a ese evento, un grupo de comediantes, porque yo no sé por qué continúan llevando comediantes a hacer chistes malos a ese escenario. Ay, pero eso es stand-up comedy, eso no es chistes malos, yo me río. Ajá, bueno, entonces... algo también que hubo una controversia con el podcast del año que se lo dieron a Luz García. Y ¿A dónde? Los views. Ella tiene un podcast, pero no tiene el mismo view que los otros podcasts. Claro. No hay un podcast en este país más famoso que Abriendo el Podcast, que se lo ganó en el 2025. Ese es el podcast que más se ve de deporte. Pero que se supone que por el año, se está premiando el año, y Luz García se ha hecho este año el crossover. No importa. El tema de televisión. Pero no se ve más ni tiene más audiencia que Abriendo el Podcast. Ahora, el que ganó el comediante del año. Ay, Dios, pues entonces yo vine con toda la ilusión. Carlos Sánchez, ¿qué se llama? No, Carlos Sánchez. Pero Carlos Sánchez es un ícono. Pero escucha esto, Carlos Sánchez en el escenario hace un chiste y él mismo dice que su chiste es tan malo que él tiene que explicarlo. O sea, él hace un chiste. Pero esa es parte del humor de Carlos Sánchez. También me encanta. Tú haces un chiste malo que nadie lo entiende y después tú dices,
Perdónenme los de Univisión, que el chiste mío es tan malo que ustedes no lo van a entender. Y yo, pero no lo hagas, si es tan malo que tú tienes que explicarlo, no hagas tu bendito chiste. Ay, ya, bueno, ok. A propósito, Carlos Sánchez estuvo ayer aquí en Santiago, en el patio, en los jardines. Y ha venido muchísimas veces. Yo le dije, en un momento yo lo vi en el teatro y le dije que yo tenía un CD de él. Me dijo, tú fuiste la única que lo compró. Sí, pero es que él es así de agrio, señores, ya. Es agrio el tipo. Para cerrar el tema soberano y hablando de algo que casi vamos a conmemorar un año de la tragedia del Jet Set, hay que mencionar que la productora del espectáculo que se hizo en homenaje a Ruby Pérez, Aidita Selman, recibió un soberano por ese premio y aprovechó el escenario para decir que la familia de Ruby Pérez todavía le debía 2 millones de pesos del mismo. Comentario que ha sido muy criticado porque se entiende que no era el escenario. No, si no le pagan, ¿qué tú quieres? Hablar de una deuda o de algo así que es puramente contractual entre las partes, aprovechar ese escenario y un reconocimiento, mencionar a la familia cuando ese espectáculo se hizo bajo contrato y auspiciado por algunos miembros de la familia, no todos. Entonces ha sido un mal sabor que ha dejado el soberano a raíz de ese comentario, que era para celebrar el espectáculo. No, y si a ella no le paga y le deben 2 millones de pesos y ella debe en el banco 2 millones de pesos y hay hijos de Ruby Pérez que no le han pagado, ¿qué tú quieres que ella haga? Porque aquí... Pero al ella mencionar familia, puede verse involucrado el hermano que es médico, la hermana que es diputada. Si Tomás debe y no paga, que vengan aquí y le cobren al canal. Eso es así, el que debe que pague. No, pues vamos a seguir con noticias, señores, porque Delvi llegó... Olvídate de eso, es soberano. Ya vamos a hablar de la DEA, que aperturó de nuevo sus puertas aquí en la República Dominicana. Ustedes, vamos a recordar, saben que a raíz de una investigación interna que no tiene que ver con corrupción de dominicanos ni nada, sino propia de quien dirigía la oficina de la DEA aquí en el país, la embajadora anunció el cierre y fue sometido quien la dirigía aquí, que es un dominicano de descendencia dominicana. Apellido Melitón. Melitón, por haber vendido visas o negociado con visas norteamericanas. Esa investigación se está llevando en los Estados Unidos, fueron cancelados los empleados que están en ella involucrados y entonces después de 1 mes y medio, pues vuelve a abrir la oficina de la DEA. La embajadora Lea Campos presentó al Richard Cernuda, quien será el nuevo director de esa oficina en la República Dominicana, reafirmando la solidez del compromiso que se tiene en la lucha contra la corrupción, la droga y todo ese crimen organizado. Hablando de la embajada de los Estados Unidos, la embajadora Lea Campos estuvo en Santiago con sus niños, con su familia. Se montaron en el telesférico, fueron al área monumental, participaron en un evento en el Centro León, un evento cultural, carnaval, y se vio a la embajadora con sus niños. Muy lindo. Muy bonito esa visita y te dice a ti que la embajadora está enamorada de este país. Yo lo advertí aquí, lo dije al inicio, esa señora se va a casar con un dominicano y se va a quedar aquí. Esa señora no vuelve para Estados Unidos. Ella está soltera. Así que Tomás está soltero. Sí, ella lo dijo. ¿Y tú por qué tienes que meter a Tomás al medio? Porque ella está soltera. Estamos hablando de noticias, pero Tomás está soltera. La embajadora está soltera. ¿Qué? Le ha gustado esta tierra. Ha hecho un media tour y ha visitado a todo el mundo. Ha ido a Funglode, ha visitado a Somos Pueblo, visitó a los PRMistas, visitó a los PLDistas, va a todas partes. Ya con sus hijos aquí, lo ha paseado por la ciudad. Le ha gustado el campo a la embajadora de los Estados Unidos. Recuerden cuál fue si le gustó Santiago, fácilmente se muda. Así que Tomás, aprovecha. Y bueno, señores, es importante destacar también esa labor cultural que hace el Centro León, que sin duda es un patrimonio de la ciudad de Santiago. Y muchos de los santiagueros no lo aprovechamos. Ahí hay todos los días exhibiciones, varios días a la semana hay exhibiciones gratuitas, los viernes hacen actividades de musicalidad, de proyección de documentales. Pero van muchos borrachos los viernes. No, es un público... Mucha gente a beber vino, a lamber vino. Es un público realmente que es tranquilo. Es un espacio económico, gratuito. Si usted quiere comerse su cena, se la come. Si quiere beberse su cervecita, se la bebe. Pero es un espacio tranquilo, familiar,
donde realmente se aprende de mucha cultura. Pasan muchos documentales, películas, cine, se hacen videoclubs se transmiten algunos conciertos y es una actividad para un espacio de actividades para toda la familia, exposiciones y también hacen los cuentacuentos para los niños, muchísimos talleres. La verdad que sí, que es un aporte a la cultura y a la cotidianidad de Santiago. Gracias a esa familia con esa labor altruista. Aprendí de altruista. Dagoberto que si usted quiere hacer una salida, los jóvenes que ven el programa y no quiere gastar mucho dinero, usted va a ir al Centro León. Los tacaños van a, yo te estoy diciendo, los tacaños van al Centro León. Se come muy bueno ahí. El productor de este programa, el productor de este programa, ese señor no es tacaño. Pero eso es un maltrato decirle es tacaño. Un hombre joven que está empezando a vivir, que tiene una familia. Escúchalo bien, es un hombre austero. Por suerte que está casado, porque así no lo venden. Continuamos. Espérate, que tú tienes una agenda ahí y tú quieres gobernarnos a Tomás y a mí con tu agenda. Espérate. ¿Y tú trajiste una paralela? Claro, yo porque yo sigo lo de mi producción. No, yo tengo mi agenda. Olvídate de eso, que tú no quieres meter los temas que tú quieres. Pues dale. Esta semana. ¿Tú también? Claro. Pero aquí hay un Vamos a ver si es el mismo. El gobierno dominicano anunció medidas para enfrentar la crisis económica producto de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos. El gobierno anunció que consiguió por ahí 15,000 millones de pesos. ¿Cómo por ahí? Sí, del presupuesto nacional. Habían 15,000 millones de pesos que se estaban por ahí, que no se estaban usando, para que lo que lo estaban usando no era muy necesario. Y el gobierno dijo, denme esto. No sé en qué se estaban usando esos 15,000 millones o para qué estaba programado esos 15,000 millones. Yo puedo especular por mi experiencia que ahí están buscando dinero del dinero que se tiene para emergencias y desastres. Porque si la emergencia no pasa, no se usa. Si no vienen los huracanes, pues no se usa. En el 2025 no vinieron huracanes y no se usó. Entonces, pero se cae un puente y se hable algo de emergencia. Pero de ahí se puede sacar dinero. Okay. Entonces, 15,000 millones el gobierno buscó para enfrentar la crisis económica. Antes de estas medidas del gobierno, el Banco Central había hecho una advertencia a la población dominicana. Una advertencia, y el Banco Central utilizaba una palabra que debe preocupar a los dominicanos. No yo, no es Delvis Durán. El Banco Central, en un comunicado que está colgado en su portal, el Banco Central hablaba de incertidumbre económica. Incertidumbre económica. Y si el Banco Central está diciendo a usted que habrá incertidumbre económica y el gobierno central está tomando medidas, buscando dinero para enfrentar la crisis, a usted le están diciendo, amigo dominicano, a usted le están diciendo que se ponga en modo austeridad. A usted le están diciendo que se ponga a trabajar y que si usted tiene un trabajo de esos vulnerables, que vaya pensando en otro. Y yo le puedo poner varios ejemplos de trabajo que se van a perder por esa incertidumbre económica. Dame un ejemplo. Si usted trabaja en un restaurante en Santiago, vaya sabiendo que usted está cancelado en un par de meses. ¿Por qué? Porque los restaurantes, cuando hay restricción económica, son los primeros que cierran, porque la gente deja de salir a las calles. Pero ¿cómo tú me vas a decir eso a mí? Se están abriendo cada vez más restaurantes y con mayor inversión y con más cuando lujos. No había restricción ni incertidumbre económica. Los negocios, esos negocios de restaurantes, discotecas, esos negocios de servicios son los primeros que se van, porque la gente, si hay incertidumbre económica, la gente por lo general es que invierte, deja de invertir sus recursos, la gente se restringe, no sale a la calle, no gasta. Bueno, yo no sé cómo es que el dominicano lo hace, pero la cosa puede estar buena o puede estar mal. Y la calle está llena. Y todo está lleno. Sí, en base a préstamos. No, pero lo hace. Pero está lleno siempre. Estoy de acuerdo con Tomás. Yo salí el otro día, yo que soy una señora mayor, debo de reconocer que no conozco una señora mayor con 36 años. Ay, tan bello, te amo. Que no conozco el mercado de bares, restaurantes, no suelo salir mucho y salí a conocer un lugar y me sorprendió ver tantos muchachos jóvenes en ese espacio desde temprano hasta tarde consumiendo bebida alcohólica. Y yo, por ejemplo, me tomé 2 tragos y sé lo que hizo la cuenta de 2 tragos míos, 2 tragos de mi esposo y digo, ¿y cómo estos muchachos están en la calle? Fijo, todos los fines de semana. La verdad es que me sorprende. Y bueno,
será con préstamo, será con crédito, será como sea, pero lo hacen. Lo hacen, bueno, pero no había incertidumbre. Sí, pero que el Banco Central está jugando su rol. De cuidar, de prender la alerta. Claro, el Banco Central tiene su responsabilidad, claro, la política macroeconómica de la República Dominicana, y ciertamente hay una incertidumbre económica, pero no en República Dominicana, a nivel mundial. En el mundo. A nivel mundial, esta guerra de Irán, Israel, Estados Unidos, tiene al mundo completo. ¿Y por qué la guerra de Ucrania el petróleo, y Rusia no nos afectó? Pero el petróleo nos afectó. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, con esta guerra, el 25% del petróleo que se importa a nivel mundial está teniendo problemas. Pero yo creo que ese tema no deberíamos de tocarlo y deberíamos de ir a una pausa. ¿Tú sabes por qué, Tomás? Porque recuerda que nosotros tenemos una ley de hidrocarburos que dice que cuando sube, sube y cuando baja, baja. Y nosotros tuvimos pero el gobierno duró 5 años subsidiando. Con el precio cuando el barril estaba sobre $100 y el barril llegó a estar en 60. El gobierno tenía un buen colchón. Y ahora sube 3 pesos y quieren subirte el combustible y lo subieron 5 pesos. Entonces yo creo que no deberíamos entrar a ese tema. Gracias a Dios, el ministro Ito ya no está ahí para hablar de formulita y le va a caer ese problema a Yayo. Vamos a ver qué va a hacer Yayo ahora. Vamos a una pausa, no se muevan, que cuando regresemos y ya nos pusimos serios, tenemos que seguir hablando porque ya pasó la farándula y hay muchos temas de impacto nacional y políticas públicas que debemos de socializarlo para que ustedes tengan otro parecer sin rodeos. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGEID, la energía sostenible del país. Llegó la época de encender la alegría, la esperanza y el futuro. Y por eso encendemos algo nuevo. Nuevo para elevar la seguridad de todos. Porque cada detalle forma parte de una gran misión. Que juntos, como dominicanos, brillemos más. Esta Navidad, las carreteras brillan. Inicia el Programa Nacional de Iluminación Vial. RD Vial, a paso seguro. Hoy más que nunca, nuestra identidad viaja segura y moderna. Porque a donde vayas llevas contigo lo mejor de nosotros. Cada página de nuestro pasaporte electrónico representa nuestra identidad. El nuevo pasaporte dominicano ofrece una mirada histórica que inicia desde nuestras raíces ancestrales, los taínos, hasta el grito de libertad de 1844, con los rostros de nuestros padres de la patria, que evocan la valentía de nuestro pueblo, adornados por nuestros símbolos nacionales como la cigua palmera y la rosa de Valladolid. Nuestra calidez, representada en sus colores del turquesa y el amarillo anaranjado, por las tonalidades de nuestras piedras preciosas, el larimar y el ámbar. Lo mejor de nuestras regiones está plasmado en este documento de viaje, en la zona norte con nuestros monumentos históricos, erigidos sobre nuestras proezas y nuestra naturaleza majestuosa. El sur, que deslumbra con sus paisajes áridos y fauna exótica endémicas. El este, cuna de peloteros legendarios, donde también late el corazón de un pueblo creyente y arraigado en la fe. Santo Domingo, que fusiona la modernidad con la historia colonial, origen de los cimientos de la primera ciudad del Nuevo Mundo. Cada vez que lo abras, no solo se mostrará nuestra identidad, sino que se desplegará el alma de Quisqueya, viajando contigo. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador,
y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la Seguridad Social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. Bueno que sigues ahí. Nosotros estamos en tu hogar en este segmento gracias a la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Miren, antes de ir a una pausa nos pusimos muy serios y es que estábamos hablando del tema de los combustibles, de la guerra, el impacto, la crisis, lo que dice el banco, las políticas monetarias y financieras. Y bueno, eso de que te dicen que hay que guardar pan para mayo. Apenas vamos por marzo. Yo hice un comentario y dije que habían subido 5 pesos los combustibles y realmente me quedé corta, me quedé atrás. Han subido más de 10 pesos los combustibles en estas últimas semanas y entonces hemos venido a colación de la formulita del ministro Ito Bisonó, que fue parte de la campaña, y de este plan del gobierno de 5 años congelar el precio de los hidrocarburos. Cuando nosotros tuvimos un barril de petróleo a más de $100 y cuando tuvimos un barril de petróleo a $60. Independientemente de subsidio, tú tienes $40 por barril que te sirvió no para hacer un colchón de qué, sabrá Dios. Entonces, como decía Delvis detrás de cámara, y quiero que lo diga ahora, nunca antes se vio una reducción de $1, de $2, de $5 en estos últimos 5 años, y por un mercado cambiante temporal se nos afecta con más de 10 pesos. Sí, pero que no podemos minimizar el problema. No lo estamos minimizando. El precio del petróleo se ha disparado, y más que ¿Que eso se ha disparado de dónde? Se ha disparado y hay escasez. Y el gobierno dominicano, a pesar de que se le aumentó 10 pesos a los combustibles, lo está subsidiando con 1.700 millones de pesos. Pero ¿de dónde que sacan el subsidio? ¿Del dinero de la cuenta bancaria de Ito Bisonó? Que ya es diario que está ahí. No, del propio combustible, eso no es ningún subsidio. El gobierno no subsidia nada porque eso del presupuesto nacional. No hay ningún subsidio. Eso es una mentira. No se subsidio, hubiese subido 30 pesos. No. El problema es ¿y por qué nunca lo bajaron cuando bajó de $120 para amortiguar los bueno, entonces esa amortiguación es lo que ha permitido entonces. Pero entonces yo no sé. Yo de verdad que algunas veces a las personas se les escapa. Yo creo. Pero el ministro de Industria y Comercio, Yayo San Lobatón, y la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, los dos dijeron que nosotros teníamos una reserva ahí y que no iba a haber problemas. Lo dijeron ellos, no lo dije yo. ¿Dónde está la reserva? ¿Dónde está la reserva para que me le suban 10 pesos a la gasolina premium que ya costará desde ayer 305 pesos? 287,50 la gasolina regular, 10 pesos aumento. 257,1 el gas licuado de petróleo, 10 pesos. Señores, subirle 10 pesos al gas que las mujeres cocinan, a la cocina y a de los conductores, los choferes de carro concho que usan ese gas, y al gas natural también subirle 10 pesos. ¿Ustedes saben cuánto cuesta el galón de gas natural? 239 pesos. Ese gas, eso era una baratija. Ahora, ¿qué razón tiene usted comprar un vehículo de gas natural? Subirle 10 pesos a todos los combustibles, aprovecharse cuando en Estados Unidos no ha subido la gasolina.
Y cuando nosotros compramos allá, no, pero nosotros compramos en Texas. Nosotros compramos allá en Texas. El mercado de nosotros es Texas. Y si Estados Unidos decidió sacar petróleo de sus reservas para que no subiera, ¿por qué aquí sube si nosotros compramos en Texas? Nosotros no le compramos petróleo a Irán. Nosotros compramos en Texas. Pero entonces, si allá en Estados Unidos no sube, ¿por qué tiene que subir aquí? Ahora, un abuso. La semana anterior, 5 pesos y ahora 10. Son 15. A eso iba. Son 15 pesos. ¿Dónde está el maldito subsidio? El petróleo está el barril a 110 y cuando estuvo a 60. Pero ya en este mismo gobierno ha subido a 100. Ha subido a 100 y no tuvimos ese cambio significativo de subirle 15 pesos a los combustibles. Pero la primera dama de la República, doña Raquel Albaje, cuando ella era opositora y le subían 1 peso, llamaba a un plantón a que no echaran gasolina los martes. Yo espero que por lo menos mañana la primera dama de la República convoque en sus redes sociales, como lo hacía antes, a que el martes no echemos gasolina para que tengan que bajarla. Búscale ese tweet. Mira, la verdad es que es preocupante y nosotros debemos de estar muy alertas. Este gobierno ha demostrado que escucha y que le tiene temor a la reacción en las redes. Eso es una realidad. Entonces usemos las redes para nosotros hacer este análisis con respeto, con altura, de por qué. ¿Por qué 5 años congelarlo? ¿Y por qué ahora por una inestabilidad real, pero que lo que tenemos son algunas 2 semanas en este proceso? ¿Por qué no tenemos ese colchón para ver qué va a pasar y hacerlo más adelante al paso? ¿Por qué no esperamos a ver cómo se desarrolla? Y como dice Delvin, nosotros le compramos a Estados Unidos. Estados Unidos no ha subido. El dólar bajó, se vio en el monto más bajo en la semana a 57, aunque si tú lo salías a buscar no lo encontrabas. Pero ya empezó a subir igual de nuevo. Hubo un respiro, un alivio en la población cuando empezó a ver el dólar bajar. Criticaron mucho a aquellos de oposición o economistas que apostaban de manera irresponsable a un alza de dólar. Sin embargo, ese bajón no duró ni 2 días. Sí, lo que pasa con el dólar es que hay muchos factores que están influyendo que no necesariamente dependen de la República Dominicana. Por un lado, el dólar se ha devaluado, principalmente por las políticas arancelarias de Donald Trump y también porque se decidió que el petróleo que pase por Irán se debe pagar en yuan, en la moneda china, y eso ha debilitado al dólar a nivel internacional. Pero, por otra parte, es muy probable que la tendencia a la alza siga aumentando porque el precio del petróleo aumentó y República Dominicana necesita el gobierno comprar dólares para importar ese petróleo. O sea que hay varios factores externos que están influyendo en esa fluctuación del dólar y lo que se pronostica es que va a seguir fluctuando en las próximas semanas si el escenario internacional sigue de esa manera. Eso es lo que está pasando con el dólar. A veces nosotros nos reímos porque entonces cuando vemos esa baja, entonces se celebra como que es una política interna del gobierno. Sin embargo, qué bueno que tú haces la salvedad. Sí, claro, no, y tampoco es bueno que el dólar baje y que suba así y fluctúe tanto. No es bueno para la economía. Lo ideal es que se mantenga estable. Pero son factores que no dependen de nosotros. Yo quiero que usted me permita. Tú tienes un tema paralelo, porque yo tengo que seguir aquí. Yo me quiero ir al Congreso Nacional. Sí, eso lo hacemos ahorita. Ahorita. Okay. Porque en la semana aquí ocurrió una situación, una decisión de un juez de un tribunal que yo no quiero que eso se pase por alto. Y es un no al lugar en el caso Pulmarol, un joven, un enfermo mental, quien mató a una señora de 72 años, hirió a 5 y hasta una perrita mató. Este joven, en un ataque de esquizofrenia, un joven con una enfermedad psicótica, empezó a tocar las puertas de sus vecinos y a apuñalear a sus vecinos fuera de sí. El juez Delvin Timoteo decidió un no al lugar porque, basándose en lo que decía el INACIR, ese joven no estaba al momento de los hechos
tenía un ataque psicótico. Ese joven no estaba en sus cabales y que al momento de los hechos. Después, al momento de hoy, decía el juez, o sea, al momento en que se hacía el análisis, que estaba en la sala, en ese momento sí ya él estaba en sus cabales porque estaba medicado. Pero a esta decisión de uno al hogar reaccionó el Palacio Nacional, reaccionó el poder, porque la primera dama de la República, doña Raquel Albaje, mecha corta, doña Raquel, reacciona rápido y empieza a tuitear y hay que quitarle el celular a doña Raquel. Doña Raquel reaccionó y acabó con el juez y con la justicia dominicana. Parece que después la llamaron y dijeron, borren eso, y le quitaron el celular a doña Raquel. Doña Raquel reaccionó y ella misma lo decía en sus comentarios, porque la víctima, la señora de 72 años, era hermana de la encargada de su despacho. Y ahí te duele cuando te toca a los tuyos. Si le toca a los demás, eso no importa, pero cuando le toca a los tuyos duele. Otra del poder que reaccionó fue la secretaria general del PRM y alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. ¿Por qué? Porque era un parentesco, familia. Entonces, desde el poder quisieron acabar con el juez Delvin Timoteo, que lo que hizo fue impartir justicia. Y hay unos comentarios que yo quiero que los televidentes vayan y lean. Y es de una maestra de Tomás, una catedrática de verdad, María del Pilar. María del Pilar, catedrática de Pucamaima. Y yo me atrevo a decir, la mejor catedrática que tiene Pucamaima en el área de Derecho. Ahora mismo ella está impartiendo 2 maestrías. Esa es maestra de maestro. Y ella hizo un hilo de tweets explicando ese no al lugar. Brillante. Por una manera magistral. Vayan y léanlo. En Twitter, en X, está ese hilo que hizo María del Pilar. Ahora bien, la familia decidió que va a apelar ese no al lugar del juez de la instrucción David Timoteo. La familia yo puedo entenderla en medio del dolor, del duelo. La familia tiene ese derecho de ir y recusar y decir que el David Timoteo, el juez de instrucción, se equivocó. Ahora bien, no importa dónde vaya esa familia, y me perdonan y yo me pongo en los zapatos de ellos, pero no importa dónde vayan, no habrá otra decisión. A ese muchacho no lo pueden condenar. Pudieran mandarlo a juicio de fondo, pero en el juicio lo van a declarar inaputable, porque no lo pueden imputar a ese muchacho, un enfermo que le dio y que tiene una enfermedad psicótica. Ese muchacho, dicen por ahí en el barrio, aunque en los medios no deberíamos, ese muchacho está loco de verdad. No es un juego. No es un juego. Bueno, pero Delvi, y con un diagnóstico, y con un diagnóstico previo y de verdad medicado. O sea, no es que, que era una condición ajena o que creían, no, él estaba medicado. Pero yo creo que Delvi como que está estudiando derecho porque está manejando unos términos y un dominio del proceso penal que muchos abogados no manejan. Le invitamos realmente al público leer ese hilo de la profesora María del Pilar Zuleta, mi profesora. Me atrevería a decir que probablemente la académica más preparada del país en materia de derecho penal y la litigante más preparada en esa área. Felicito la decisión del juez en relación a este caso porque no accedió al ruido mediático y al populismo penal. Aplicó lo que les corresponde y es hacer cumplir la ley. Es un caso muy lamentable. Nadie quería, ni la familia del joven, y mucho menos los afectados querían que un hecho tan lamentable sucediera. Claro. Pero la situación es esa. El INASIF certificó mediante un grupo de peritos que al momento de cometer el hecho, esa persona no se encontraba bajo sus cabales, para ponerlo en términos llanos, estaba en un episodio esquizofrénico. Y la ley dominicana, el Código Penal, establece que en esos casos la persona no se considera imputable. Por lo cual, ese juez, si ya hay una certificación, que no es él que se lo está inventando, es el INASIF, que es el órgano encargado de certificar
ese tipo de pruebas determine que al momento de cometer el hecho, la persona se encontraba bajo un episodio y ya es una persona diagnosticada, no tiene sentido que se envíe a juicio a una persona que es inimputable. Tan simple como eso. Era una audiencia preliminar. En esa audiencia preliminar, el juez debe determinar primero si la conducta es antijurídica, si es típica, si está tipificada en la ley y si el sujeto puede ser imputable. Y determinar si existen pruebas, no para saber si la persona es culpable o no en ese momento, sino si hay pruebas suficientes que lo vinculen al hecho, que la persona sea imputable para que se le conozca un juicio de fondo. Y el juez entendió en este caso que no lo había. Y por eso salió esta ola de personas que quizás, bueno, en medio del dolor, No, pero también la ciudadanía no entiende este tipo de terminología jurídica, ve la noticia y ven, bueno, mató a una señora de 72 años, hirió a 5 y lo dejan en libertad. Es algo realmente chocante y puede indignar a las personas. Lo que pasa, Tomás, Davis, que ustedes están viendo los escenarios y si los sacamos aislados, pues tiene sentido la parte que bien tú dices de quienes salieron a defender, en contra de la decisión, la primera dama, la alcaldesa del distrito, por la familiaridad que había. En las redes sociales también muchas personas opinando. Pero está el tema jurídico, pero también está el tema social del temor que puede tener una sociedad. ¿Por qué? Porque aquí no hay centros especializados para tratar este tipo de personas con estos diagnósticos. Aquí no está el famoso 28 y los centros que hay privados son muy pequeños y son de corta estancia, no de larga estancia. La familia tiene que hacerse cargo. La familia tiene que hacerse cargo, pero hay un temor social que no podemos darle la espalda a él. La familia lo tenía bajo su guarda. La familia lo tenía suelto. La familia lo tenía suelto. Cuando yo era un niño, y me perdonan. ¿Tú quieres que lo metan en un cepo? En un cepo. Usted tiene un enfermo mental y usted no puede pagar un centro privado, por ejemplo, aquí en San Francisco. En San Francisco de Macorís hay un centro privado de calidad, pero hay que pagar. Si usted no quiere o no puede pagar, hágalo un cepo. Aquí hay uno también, pero no hay capacidad para tanto. Porque la familia es responsable también. Ahora bien, hablando de la familia. Entonces, como sociedad, tenemos Patricia, un temor real, hay una situación puntual. Entonces, en estos casos es que se debe de analizar las políticas públicas tendentes a cubrir, a cuidar o a velar por la salud mental, no solamente para cuidar la salud mental, sino también para tratar cuando existe la enfermedad, porque lo es. Ahora, hablando de la familia, Patricia, sí hay una responsabilidad de la familia porque ese enfermo mental está bajo su cuidado y aunque el proceso penal haya culminado con este auto de no lugar, vamos a esperar si el juez de la Corte de Apelación rechaza o acoge ese recurso de apelación, pero eso no significa que se exima de responsabilidad por los daños causados a esos familiares de los afectados. Entonces esas familias pudieran perfectamente accionar y demandar en responsabilidad civil a la familia de ese imputado para que resarza los daños ocasionados tanto por la muerte como por las heridas que le ocasionó a las otras personas. O sea que esa vía, que ya sería por la parte civil, todavía no se ha cerrado y esos familiares pudieran accionar en justicia y darle continuidad al caso, pero ya no por la vía penal, sino por la civil. Bueno, eso también no quedó cerrado, o sea que para la indignación social, pues hay una responsabilidad civil, pero ya no es directamente el joven, sino la familia para resarcir los daños. Hay un vacío social y hay una preocupación latente que es válida. Debemos de irnos a una pausa para cumplir nuestros compromisos comerciales. Cuando regresemos, yo espero que estos hombres que tienen una agenda paralela me permitan terminar con mi guión. No se muevan. Los dominicanos, en cualquier parte del país y el mundo, ahora podemos ahorrar directamente a nuestro fondo de pensión, de manera voluntaria, con tan solo un clic. Como Alberto, que aún desde lejos podrá ahorrar y aportar para la casa propia que su madre tanto ha soñado, pues su ahorro complementario podrá ser utilizado para la compra de una primera vivienda. El sistema dominicano de pensiones está evolucionando y con él el futuro de todos.
CIPEN, trabajando para tu futuro. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Hotel prende todo el día. Un año del oro lo dice la gente. La tecnología para el barrio es alegría. Y la conexión se siente presente. Ae, ae, ay, hombres son verdad. 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 En 12 meses hicimos acciones, cajita, señal y wifi entregado, llenando de fibra todos los rincones para que el futuro se... Esta es una prueba inequívoca que hemos puesto en el Indotel, la tecnología al servicio de la gente. No hay más rezagado, la red encendida para toda la gente. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Estamos de regreso. Este bloque llega a ustedes gracias a la Superintendencia de Pensiones y queda de lo más bien nuestro patrocinador con el tema que vamos a tratar, y es que la Fuerza del Pueblo, ese partido opositor, ha hecho una propuesta para reformar la ley de pensiones alimentarias y subir la edad mínima, la edad tope de 18 a 21 años. Eso ha generado muchísimos debates en los medios, y es que debemos de leer un poco, porque no solamente el tema de la edad, es también con algunas condiciones para aquellos hijos producto de una separación que estén estudiando y tengan buenas notas. A raíz de que ya estamos enfocados en educación superior, gracias al avance, la tecnología, la educación, nada que ver con la política pública de educación que tiene este gobierno o cualquier otro, nosotros tenemos facilidades de estudiar de a nivel universitario, y entonces todos los trabajos y las oportunidades para los jóvenes exigen un título universitario. A veces los regímenes de pensiones son muy realistas, ponen unas pensiones muy bajitas, y los papás irresponsables, al llegar a la mayoría de edad, 18 años, se desentienden de ese hijo, y entonces ¿con qué estudian en la universidad? No le dan un trabajo, y agregando esas
calificaciones de buen estudiante y de buena nota que la Fuerza del Pueblo pretende hacer una extensión hasta los 21 años para el régimen de pensión. Además de otras cosas, de vincularlo con el sistema de bancos, de impuestos internos, incluso hasta con el sistema de migración e impedimento de salida para aquellos que no cumplen con el régimen de pensión alimenticia. Pero esa es una intromisión del legislador en las familias dominicanas. ¿Por qué intrometerse? Porque yo te diré algo. Tú tienes, yo tengo 2 varones, 2 hijos, yo voy a hablar como padre. Entonces yo tengo 2 varones, cumplieron la mayoría de edad, consiguen un trabajo, se van a parrandear y yo tengo que pagarle a la universidad. Ahora, hay una relación de familia que todo padre hace el sacrificio para que sus hijos estudien. De eso no hay dudas. Ahora, intrometerse en eso, intrometerse en relación de malos hijos, inclusive, de malos hijos que van a la universidad y no le interesa estudiar. Entonces el papá tendrá que pagarle una pensión para que estudie. Es a ese que no le interesa estudiar. A ese que no le interesa. Entonces el legislador va a obligar a ese hombre que se dedicó a mantener a esos hijos, o no a ese hombre, pues es una mujer también, a esos padres que ya sus hijos son mayor de edad, porque cuando usted es mayor de edad, ya usted es una persona independiente, usted tiene que valerse por sí mismo. Por sí mismo. Yo estoy de acuerdo con el régimen de pensiones. Por ejemplo, la AFP, si una persona muere, si el padre muere, le dan esa pensión a ese hijo hasta los 21 años, hasta que estudie. Pero porque el padre faltó. Pero si el padre está ahí, los padres están presentes, Delvis, pero para que llegue a convertirse en una pensión, es porque el padre no está presente. Exacto. Señores, no podemos obligar a los padres a que después que un hijo sea mayor de edad, tener que estar manteniendo a eso. Muchos hijos que se convierten en parásitos, que no quieren ni irse de la casa. No quieren ni irse de la casa, son parásitos. Entonces estamos incentivando a que esos muchachos se conviertan en parásitos. Mi primer empleo fue Zona Franca y de Zona Franca para la universidad. A fajarme para pagar la universidad. Así tienen que hacer todos los hijos. No, a sentarse porque papi está obligado por ley a pagarme la universidad. ¿Y qué es lo que usted le va a dar a la sociedad? ¿Qué profesional es ese que no le valió el esfuerzo? ¿Cómo va a valorar ese profesional ese título? Si no le valió nada, si el papá tuvo que pagárselo. No, tiene que haber un sacrificio. Además, ese sacrificio y esa relación laboral de ese muchacho que se fajó a trabajar, que no hizo cosa mala en su trabajo porque sabía que tenía que pagar el ciclo en la universidad. Porque eso obliga, el muchacho que está inscrito en la universidad está obligado a comportarse bien en el trabajo y está obligado a cumplir porque tiene una responsabilidad allí. Pero si usted se la quita y se la tira al papá que duró 18 años manteniéndolo, no. A esos legisladores populistas de la Fuerza del Pueblo, que no se intrometan en esa relación familiar. Es una intromisión. Yo personalmente estoy de acuerdo. Yo también. Porque ¿qué pasa? Ningún padre debería llegar al extremo de tener que una mujer le ponga una demanda por pensión alimentaria. Si usted es responsable, nunca va a llegar ahí. Nunca va a llegar a ese nivel. Exactamente. Y los montos, lamentablemente, de una pensión alimentaria no alcanzan para el nivel. Sí, pero esto no es una pensión alimentaria, esto es para estudiar. Bueno, pero va a estar condicionada. Y la realidad dominicana es que un joven de 18 años muchas veces inicia la universidad. No todos, muchas veces eligen carreras que tienen que estudiar de día. Si usted estudia medicina, por ejemplo, no puede trabajar. Y una ingeniería, no puede meterse en otro trabajo. Arquitectura, odontología. No diga eso. ¿Y qué pasa? Hay muchas madres solteras que después de los 18 años el padre se desentiende y tienen ella que cargar con ese joven, pagarle la universidad y los gastos entonces aumentan porque la universidad sale más cara que cuando quizás tiene acceso a una escuela pública o a un politécnico o un colegio que no sea tan caro como una universidad. Entonces sigue habiendo una vinculación y una responsabilidad para eso, de ese padre. Universidad cara, para eso tenemos la UAS. La UAS, ¿usted sabe cuánto usted paga por un semestre en la UAS? 230 pesos. Ahí los gastos de trasladarse diariamente, la comida y los libros. Pero permíteme, si un muchacho mayor de edad, si una joven mayor de edad no puede ganarse el pasaje para llegar a la UAS,
no va a ser un profesional competente. Bueno, si no tiene la agilidad, la destreza, la interesa de salir a ganarse el pasaje, no va a ser un profesional competente. A los hijos no podemos dárselo todo. A los hijos hay que ponerlo a saber, a valorar el dinero y a sacrificarse, a valerse por sí mismo. Porque nosotros los padres no seremos eternos. Entonces, el legislador no tiene que entrometerse en eso. Ahí está la UAS. Y si usted no puede estudiar la UAS, vaya a hacer un curso técnico en Infotec. Vaya a hacer un curso técnico en Infotec. No todos tienen que ser profesionales. No todos tienen que ser licenciados. Yo no estoy con Delvi, pero por suerte aquí estamos 2 contra 1. Mira, para que te calmes, respira un poquito. Vamos a hablar de 2 cosas del PRM. Una del presidente. ¿Tú quieres que yo me calme y vamos a hablar del PRM? Robinson, no habitante. Bueno, tenemos que hablar de 2 cosas del PRM. Y una importante, aunque no es de trascendencia, pero honor a quien honor merece. Y es que el edificio nuevo del Indotel, el presidente Luis Rodolfo Abinader, pues lo designó con en el decreto 160-26, lo designó con el nombre Orlando Martínez Waley, en ocasión del 51 aniversario del Orlando Martínez, el periodista. Ah, yo pensé que era Orlando. El periodista que fue asesinado en los 12 años de Balaguer, supuestamente o presuntamente de verdad, por una orden del presidente. El pasado martes se cumplió 51 años. 51 años de, no voy a decir del asesinato. De la desaparición forzada. No. De la ida porque es que este reconocimiento que le hace el Estado Dominicano al gobierno, señores, en la escuela donde yo estudié se llama Orlando Martínez. Y yo decidí estudiar periodismo justamente por Orlando Martínez. Y es que Orlando Martínez es una víctima del Estado. Fue el Estado que lo mató. Entonces el Estado le da un reconocimiento. Pero ¿quién le da el reconocimiento? Es el gobierno de Luis Abinader. Ese mismo gobierno, en el Palacio Nacional, hay un salón que se llama el Salón Orlando Martínez, que es donde se hacen regularmente las ruedas de prensa en Palacio Nacional. Y ese salón lo designó Orlando Martínez en un gobierno de Leonel Fernández. Ustedes saben qué hizo Luis y el PRM desde que llegaron al poder. Que las ruedas de prensa no se hacían en el salón Orlando Martínez. Y le quitaron la importancia y la preponderancia al salón Orlando Martínez. Y ahora me vienen a mí con que la medalla Duarte, Sánchez y Mella a Orlando Martínez. Yo sé que la propuesta es una propuesta de Guido Gómez Mazara. Yo sé que fue Guido que decidió ponerle el nombre al nuevo edificio del Indotel. Yo sé por qué Guido lo hace, por los vínculos familiares. Pero no es un sentimiento que estaba en Palacio Nacional, porque de estar en Palacio Nacional no permiten que Homero hiciera lo que hizo con el salón Orlando Martínez. Yo traté, pero bueno. Pues entonces tal vez ahora sí te anima con esta nueva noticia. Y es que... pero lo dije calmado, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Porque ustedes fue que te llevaron el agua. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en una entrevista, pues dijo que para ser secretario general prefería la alcaldía del Distrito Nacional. Esto en ocasión de que evidentemente la alcaldesa Carolina Mejía no va de nuevo. Desde el 2004 está Alfredo Pacheco aspirando a alcalde. Anda el DH, yo estoy tratando de dar una noticia seria. Pero honestamente. Como doña Raquel que tiene un sueño. No, pero honestamente, si a mí me ponen a elegir entre la alcaldía del Distrito Nacional y la presidencia de la Cámara de Diputados, yo me quedo con la presidencia. Pero él tiene... Es que él es un lo que pasa es que la presidencia no depende de él, depende de quién será el incumbido. Que ya no puede repetir. No, claro, es que la presidencia del Senado depende, de la Cámara de Diputados depende de quién esté gobernando. Y quizá Pacheco entiende que eso no será para siempre. Pero si él gana como alcalde, será 4 años y serán de él. Nadie se lo va a quitar. Además, pero si su partido pierde, no será de él la presidencia de la Cámara. No solo eso. Además, Alfredo Pacheco es un político reconocido que tiene trato con la base. Y quien es político y tiene vocación de servir,
esos puestos directivos son buenos. Y es un político probado. Exacto. O sea, en las urnas siempre ha salido claro. como el diputado más ¿Qué pasa? Esos puestos de directivos a veces es tanta la responsabilidad que lo aleja del trabajo de calle, de sus equipos, de visitar, de lo que le gusta a un verdadero político. Porque por más que critiquen, eso de abrazar a la señora, de estar en la calle, eso es un verdadero político. Pacheco era uno de los principales opositores de Roberto Salcedo cuando era alcalde. Y recuerdo una campaña cuando Roberto Salcedo puso el King Kong grande en Santo Domingo. No sé si ustedes recuerdan. Claro, el Soberto. Pacheco hizo una campaña, no queremos más King Kongs, queremos soluciones. Bueno, Pacheco 2028 para la alcaldía. Oye, ¿cómo termina este programa con el eslogan? Señores, gracias por acompañarnos una vez más. Nosotros confirmamos el compromiso de volver a sus hogares la próxima semana.